Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Por fin el sol se va lentamente, todavía hace muchísimo calor en la calle, pero hemos salido para grabaros prácticamente en directo, porque lo veréis dentro de una hora o así, nuestro precioso pueblo, el pueblo que muchísimas personas de vosotros me estabais preguntando por los comentarios en Instagram, dónde estamos viviendo, qué es este pueblo maravilloso, donde estamos con esas increíbles vistas, donde siempre grabo las noticias y muchas más cositas. Y este es el pueblo del Albir, un pequeño pueblo turístico. Os lo enseñé hace un año más o menos, no fue tan extenso, no incluí los precios de alquiler o de compraventa aquí, y hoy es el día, hoy lo vamos a hacer. Os voy a enseñar este precioso pueblo turístico, os voy a contar todos los detalles, los colegios, supermercados, todo lo que tenéis que saber, así que espero que disfrutéis de este vídeo. Ahora mismo estamos en la playa del Albir. Ahí enfrente lo que tenéis es la bahía, la parte de Altea, y delante tenemos el famoso peñón de Ifach, que es este de ahí, y está en la preciosa ciudad, municipio, como queréis llamarlo, de Calpe. Esta playa está completamente llena de piedras, no es una playa de arena, pero aún así eso no implica de que muchísimas personas vengan aquí para disfrutar de sus vacaciones. Es un sitio bastante cotizado por los turistas, además, he de decir, y se paga bastante caro poder pasar aquí unos cuantos días en esa zona. Ahora mismo en verano tenemos la feria del verano, que es este de aquí, en el parking justo enfrente del mar, al lado de el único hotel que hay con las vistas a la playa, que es el Hotel Cactus. Y aquí es donde ponen todas las atracciones para los niños, trampolines para jugar, cochecitos, también cócteles, helado, muchísimas cosas para que la gente se lo pueda pasar bien. Hay un montón de música siempre por aquí. En esa zona tenemos la famosa biblioteca del Albir, y aquí es donde tenemos las manualidades para los niños de 6 a 8 de la tarde. De hecho, ahora mismo hemos dejado a nuestra preciosa hija allí con mi mamá, y mientras tanto vamos a descubrir toda la zona. Esto se hace en verano, entre julio y agosto, y es totalmente gratuito. En esta preciosa zona con vistas al mar, con este ambiente, aire fresco, es donde los niños pueden pasar un rato agradable con las monitoras. Obviamente los papis tienen que estar, las mamis tienen que estar cerquita, por si acaso, porque nunca se sabe, para que el niño siempre vea que los padres están presentes cerquita. Se puede sentar ahí, también hay wifi gratuito y hay ordenadores o libros para leer, por ejemplo. Aquí también tenemos unos baños, que es algo muy cómodo teniendo en cuenta que estamos en la playa. Y como veis, aunque son las 7:30 de la tarde, hay muchísimas personas aquí. Hay zona de hamacas de pago, que valen 6 euros por hamaca y por tumbona, mejor dicho, y por sombrilla, aparte los otros 6 euros. Y hay zonas donde la gente puede venir libremente. Albir realmente es una parte maravillosa que combina muy bien el turismo con la vida aquí como tal, y tiene, diría yo, dos zonas por las que se puede separar este pueblo. Una es la zona de la montaña, que es la que vemos ahí enfrente. Iremos en breve para enseñárosla un poquito, para que tengáis una ligera idea de cómo es. Y la otra es toda esa zona baja, que es donde hay apartamentos. En la parte de arriba, en la montaña, sobre todo, lo que tenemos es casas unifamiliares, tenéis adosados, tenéis villas. Entonces son diferentes opciones realmente para los que queréis tener algo más de tranquilidad. Aunque he de decir que cuando vayamos ahí os voy a decir los precios sobre cuánto cuesta aquí una casa, ya sea grande y pequeña, desde qué precios se puede intentar conseguir algo aquí. Veréis que no es de las zonas más baratas, pero sinceramente la tranquilidad que tenemos, aunque haya bastante turismo en verano, pero es turismo de diferente calidad, no es un turismo barato de borrachera, de desmadre total, no, es un turismo de familia, turismo de pareja, y es algo muchísimo más tranquilo. Mirad ahí enfrente, incluso tenéis un montón de yates, un montón de barquitos mejor dicho, que vienen aquí a la bahía, justo al lado del parque natural, que por cierto es aquel de ahí, donde también se puede hacer deporte, y se quedan ahí disfrutando de la tarde. Esta parte de la playa, el inicio de la playa, suele ser el más concurrido de gente. Ahora prácticamente no se puede encontrar ni sitio en la orilla.
Y aquí en verano hacen conciertos al lado del Ancla, del famoso Ancla, hacen conciertos. Ayer, cada sábado, de hecho ahora mismo lo que están haciendo es algún tipo de concierto, hacen música clásica. Ayer se hizo un concierto para los niños también como algo familiar. Y hay mercadillo, pero artesanal, donde hacen, por ejemplo, hacen los peinados para los niños, muy chulos, como trencitas. También hacen tatuajes de henna, se puede comprar algo artesanal, lo que hagan ellos, básicamente. Una churrería que se prepara por la tarde, los churros típicos, crepes y gofres también. Sobre todo hay un montón de bares, restaurantes y negocios aquí, ya que es un pueblo turístico, pues se comporta como tal y el servicio que ofrece es el que es. Oficina de correos también tenemos aquí. Realmente en esa zona hay de todo, aunque sea un pueblo bastante chiquitín, en 40 minutos podéis andar de una punta a otra fácilmente. Además, os puedo decir que aquí hay de todo. Vamos a cruzar ahora mismo la calle para ir a la sombra, porque todavía hace muchísimo calor y es prácticamente imposible andar por el sol. Mientras tanto os cuento. Hay dos calles paralelas que van por aquí, una que va desde la playa, que es el Boulevard de los Músicos, y ahora os lo enseño para que podáis ver de qué estoy hablando. Es una calle que va hasta el final de este precioso pueblo. En medio tiene como un río seco, que es donde antes había un río antiguamente, hace muchísimo tiempo, décadas y décadas os estoy hablando. Después se secó y este canal se utiliza para cuando haya muchísimas lluvias. Todo el agua básicamente acaba en este canal y va hacia el mar. Es como es ahora mismo, pero es precioso, está lleno de palmeras, de plantas para pasear. Es verdaderamente único el sitio. Mientras vamos ahí andando, os voy a contar qué es lo que tenemos más. Aquí hay muchísimas agencias inmobiliarias que venden propiedades o las ponen en alquiler. También tenemos transporte público, que es este de hecho el que estáis viendo aquí. Mirad, justo en el tiempo perfecto, lo tenemos aquí, mirad. Este es el autobús número 10, es el único autobús que pasa aquí por la zona. Y este autobús va hasta Benidorm, por lo tanto conecta Albir con Benidorm, Altea y otros pueblecitos, mejor dicho, de aquí de la zona, como puede ser Alfaz del Pi. Y el autobús va más o menos cada 20 minutitos, 1,55 € por persona, así que está bastante bien, no es tan caro. La gente también se suele coger bonos de transporte para que les salga algo más económico. Y aquí veis lo que os he estado hablando. Este es el bulevar como tal. Vamos a ir hasta el centro porque os quiero enseñar lo grande que es. Desde aquí se ve muchísimo mejor. Mirad, empieza en la playa o termina como cada persona lo vea, ¿vale? Y es todo esto de aquí. Ahora con el sol no se ve, pero es todo este paseo largo. Mirad, verdaderamente precioso. Vamos a ir a través del bulevar y os voy a enseñar los apartamentos. Básicamente es lo que estáis viendo. Albir es esto de aquí. Hay tiendas de 24 horas, de supermercados. Han abierto otro sitio nuevo aquí de comida, me imagino, de picoteo. Green Corner. Muy chulo. Sí, aquí sobre todo es popular tener sitios así. El pueblo vive de turismo, vive de salir, de tomar algo, de comer algo, de reunirse con amigos, con la familia. Vive de eso realmente. Incluso en invierno hay muchísimas personas que vienen aquí a pasar la temporada porque es muy tranquilo, el ambiente es muy agradable, familiar y se lo pasan bastante bien aquí. Mirad qué preciosidad de sitios. Es, digamos, de clase media tirando alta. Esa zona es muy seguro vivir aquí, por cierto. Para los que queráis venir aquí, que lo sepáis que es súper seguro. Yo no tengo miedo a salir aquí, ni cuando terminaba mi trabajo en el hotel, en la recepción a las 12 de la noche, no tenía miedo de meterme por las calles de arriba de la montaña incluso, porque me sentía muy segura aquí. Y jamás hemos tenido ningún percance, de decir, por lo tanto, todo perfecto y muy seguro para familias con o sin niños, da igual, de verdad. Hay mucha gente aquí que les encanta el deporte porque es un sitio perfecto, tenéis el parque natural al lado, podéis correr por el pueblo, no hay muchísimo agobio de gente. Además, lo que más me gusta
de esta zona es que vayáis donde vayáis, podéis ver la montaña o podéis ver el mar, no hay esa sensación de agobio, de que estáis en una gran ciudad y metáis por donde metáis, solo veis edificios y nada más. A mí no me gusta ese tipo de sitios, yo nunca he vivido mi tiempo en Alemania, en Berlín, he vivido en ciudades grandes y sinceramente no es lo que a mí me gustaría tener. Mirad qué maravilla de restaurantes aquí. Todo está hecho para que la gente pueda disfrutar. Mirad. Y aquí en medio del pueblo tenemos un campo de golf. No es un campo como tal profesional, pero es un campo donde la gente puede aprender, tiene su propio lago, hacen campeonatos también de cricket o de cualquier otro deporte así, de Holanda, de Noruega también. Asociaciones vienen aquí a jugar. Dicen que es un cricket club y como hacer deporte. Campo municipal de golf, pero realmente aquí juegan a muchísimas más cosas aparte de golf. Y así es como se ve, mirad, giramos a la izquierda y vemos la parte del parque natural. Es que está justo aquí, vayáis donde vayáis, es increíble. Y todo está rodeado de verde. Es naturaleza prácticamente pura, por eso me gusta tanto esa zona. Vivís con aire más o menos puro, teniendo en cuenta que hay coches aún así por aquí, ¿de acuerdo? Pero todo lo demás es naturaleza. Son un montón de plantas, un montón de árboles, flores que están aquí todo el año entero. Es simplemente increíble. Y así es como se ve el campo. Tienen ahí una pequeña cafetería, una pequeña terracita para estar. Y las zonas donde básicamente empiezan a aprender cómo jugar a golf, empiezan a aprender las tiradas. Las tenéis por aquí. Y alrededor están las numerosas urbanizaciones y más montaña. Aquí hay numerosos supermercados también, no penséis que ese es un pueblo, por eso digo que un pueblo y un pueblo son dos cosas totalmente diferentes. Cuando me preguntáis cómo hago, qué pueblo elijo, si en un pueblo se puede vivir, qué es lo que hay, depende muchísimo. Este pueblo es un pueblo turístico, es parte de un municipio que se llama el Alfaz del Pi, situado cerquita de Benidorm, y aquí hay de todo. Mirad, numerosas urbanizaciones con sus propias piscinas privadas. Tenemos Consum, Mercadona, Lidl, Aldi, de supermercados me refiero. Tenemos supermercado en Mendoza también aquí cerca, supermercados noruegos. Tenemos varias iglesias también, una de ellas es noruega, colegio noruego. Tenemos colegio público que está justo aquí cerquita, de hecho, detrás de este campo de golf. Colegio noruego, colegio normal. Cerca de aquí a 5 minutos hay otro colegio privado 100% en inglés. A 10 minutos hay otro colegio privado que es mitad español, mitad inglés. Por lo tanto tenéis muchísimas cosas. Hay incluso guarderías aquí, preescolares, son de ámbito privado obviamente, pero también están aquí. Y cerca tenéis una guardería pública, digamos, municipal en Benidorm, que también son escasos 10 minutos. Vamos a ir yendo ya hacia la calle principal, os voy a enseñar cómo es. Y de ahí son 2 pasos para que veáis el otro mundo, que es el mundo de casas privadas, aquí en la zona, que sinceramente es donde a mí me gustaría llegar algún día, donde a nosotros nos gustaría llegar. Pero en los apartamentos tampoco se vive tan mal aquí, sobre todo si son las últimas plantas. Y cuando todos los vecinos conviven en armonía. Por cierto, os voy a poner ahora mismo aquí los precios en la pantalla de los apartamentos que hay actualmente por aquí en venta y después miraremos el alquiler. En venta hay muchísimo más que en alquiler, como podréis imaginar ahora mismo, pero no es solo aquí, es prácticamente en todas las partes, al menos en nuestra zona es así. Sobre todo en verano es muy complicado, para que nos vamos a engañar, tener algo que merezca la pena por un precio moderado, razonable aquí en la zona. Entonces, esto es lo que he encontrado. Un piso se puede comprar aquí en el pueblo desde 84.900 euros y este de aquí, por ejemplo, es un estudio. Piso de 2 habitaciones he encontrado desde 98.000 euros, aunque hay unos pocos. Ático también he encontrado, pero solo de 1 habitación y vale 154.000 euros. Y un piso de 3 habitaciones, que hay poquísimos aquí en la zona, por 210.000 euros.
Y ahora podéis ver aquí en la pantalla todo lo que encontré en alquiler, que no son muchas opciones. Los precios van desde 700 euros al mes, que es muchísimo. Es un ático pequeñito, un piso de una habitación por 750 euros y un piso de 2 habitaciones por 895. En total hay como 20 propiedades entre casas y pisos aquí para alquilar, solo 20. Mirad, por cierto, aquí hay una de las iglesias, Iglesia Católica del Espíritu Santo, por ejemplo. La tenemos aquí. Y así es básicamente el mundo del alquiler o de pisos, digamos, mejor dicho, aquí en la zona. No son muchos, pero realmente son casas o pisos, mejor dicho, de calidad, que están cerquita de todo, andando se puede ir básicamente a cualquier sitio. Por cierto, también hay veterinarias aquí, varias, por si tenéis animalitos de compañía, vais a mudaros con ellos, que sepáis que los hay, bastante buenos además. También hay farmacias, hay muchísimos negocios de todo tipo, incluso joyerías o por ejemplo supermercados de tipo barato, tipo deals, que son por un par de euros podéis encontrar cualquier cosa. Supermercados chinos, restaurantes, mirad una de las agencias inmobiliarias, por ejemplo. Aquí es que realmente hay de todo. Lo bueno es que este pueblo yo creo que lo tiene todo. Ah, por cierto, hay incluso centro de salud con todas las, como consultorio básico, ¿sabéis? Mirad, os voy a enseñar rápido porque en el sol tampoco puede estar mucho tiempo y todavía hace muchísimo calor. Todo esto es la avenida que sigue hasta allá al final. Tenemos más montaña, restaurantes, casitas así que se alquilan vacacional. Y la avenida es básicamente lo que separa el mundo de los apartamentos con el mundo de las casas, porque mirad, ahí delante ya tenemos casas y aquí todavía tenemos apartamentos. Por lo tanto, la avenida realmente es lo que marca la diferencia entre las propiedades, aunque he de decir que arriba hay también un par de edificios que son apartamentos, pero la mayoría de ellos están situados justo aquí. Y ahí enfrente tenemos uno de los supermercados que es Consum, tenemos tiendecitas chinas tipo bazar, tienda de muebles, tenemos una papelería aquí al lado también, varias ferreterías, por cierto, que no os he comentado, que alguna de ellas es este de aquí, vamos a verla, ahora está cerrada, pero al menos en la sombrita os puedo enseñar las cosas que... En la sombrita no hay casi sombra, las cosas que se venden aquí. Mirad. Barbacoas, así venden el gas, para que lo sepáis, se puede traer aquí el vacío y coger el lleno. Y aquí tenéis batidoras, 30 euros, freidoras sin aceite al aire, 82, cafetera, 37, tostadoras, plancha, mirad, 29, ventilador, Dios, ventilador 25, ventilador de pie 33, cositas así se pueden comprar perfectamente, aparte de clavos y cualquier otra cosa que os haría falta. También muchísimos hoteles están situados justo en la parte de arriba. De hecho, lo podéis ver, pone hotel detrás del Consum. Mirad, ahí pone hotel, es uno de los hoteles de aquí de la zona. Y hay varios clubs nocturnos, como no nocturnos, digamos, los clubs que están aquí hasta las 4 o 5 más o menos de la madrugada, y son los que ponen música, son tipo bares para poder tomar cócteles y cositas así. Vamos a cruzar a la sombra. Se me ha encendido el ventilador en el bolso. Mirad, aquí es más o menos como son las tiendas chinas, tenéis hamaquitas, aquí cositas así para descanso básicamente. Y aquí es donde empieza la parte de las casas. ¡Ah, la sombrita, qué maravilla! Mirad,
Todas las casas son diferentes, con entradas majestuosas, con entradas chiquititas. Algunas tienen más terreno, otras tienen menos. Algunas son de reciente construcción, por ejemplo, otras que llevan ya varias décadas aquí. Así que todo depende de la casa que vayáis a coger. Por cierto, ahí arriba en la montaña, obviamente no vamos a llegar hasta ahí, pero os lo voy a enseñar. Lo que veis ahí enfrente, este edificio de ahí, es la famosa clínica Shah, en la que estuve trabajando en mis tiempos, cuando nació nuestra hija hace 8 años. Es una clínica, como ellos quieren llamar, un centro de bienestar, una clínica de bienestar, muy cara, de 5 estrellas, y es donde vienen muchísimos famosos a hacer, no hacerse retoques, sino que vienen a hacer adelgazamiento o antiestrés, para relajarse, para detox, pues hacer cosas así, ¿no? A encontrar uno mismo para encontrarse mejor, básicamente. Y esto es lo que están haciendo. Y aquí tenéis cómo son las casitas. Mirad, por ejemplo, aquí se ve bien. Algunos son muy grandes y otros son más chiquitinas. Pero realmente las casas tienen todas un precio muy diferente. Aquí perfectamente podéis encontraros una casa por 1 millón o 2 millones de euros fácilmente, sobre todo si tiene vistas al mar y es de nueva construcción. No hay nada que impide comprar una casa por ese dinero. También se puede comprar casas que están ya en un estado como más deteriorado, para reformarla, que es lo que hacen muchísimas familias o parejas que no están dispuestos a gastarse 1 millón o incluso 500, 600 mil euros, ¿sabéis? Pero quieren una casa aquí y se gastan 150 tal vez para una casa chiquitita, que necesita reforma desesperadamente. Se la hacen por otros 50, por 200 mil euros, tienen una casa recién reformada para estrenar prácticamente. Y ahora mismo se hace bastante construcción aquí también, he de decir. Se han construido muchísimas villas adosadas aquí en la zona, pero valen más o menos medio millón. Eso es lo que os comento. Si queréis y tenéis tiempo, ganas y podéis reconstruir una casa, reacondicionarla, pintarla, quitar las paredes, poner el suelo nuevo, todo si lo podéis hacer vosotros os saldrá muchísimo más rentable de que obviamente si lo hubieran hecho por vosotros alguien. Por ejemplo, casitas así, mirad, la mayoría de casas son blancas o de colores claros. Esta, por ejemplo, esta es de estilo mediterráneo 100% además, tal como es. Una villa enorme que es perfecta. Podéis tener incluso ahí una piscina o jardín o lo que uno quiera, algo más chiquitín, de una sola planta, con un jardín precioso, con árboles frutales, limoneros o naranjos. Y todavía hay muchas parcelas que de hecho se están vendiendo aquí en la zona, he de decir, mirad. Pero es la tranquilidad, es que estamos andando por aquí y es la tranquilidad. Aquí arriba no hay bares, ni cafeterías, ni restaurantes, ni nada de nada. Es puramente zona residencial. Y hay casas de todo tipo. Además podéis encontrar lo que queráis. Obviamente depende de la cantidad de dinero que estaríais dispuestos a invertir en vuestra futura propiedad. Aquí os pongo algunos ejemplos de qué es lo que puede valer una casa en esa zona, primero para comprar y después para alquilar. Para comprar he encontrado esto de aquí. Desde 150.000 euros se puede comprar algo, lo que os he ido comentando, podéis comprar algo por esta cantidad y después reformarlo. Esta casa de aquí, independiente, por 150.000 de 2 habitaciones, pero tened en cuenta que tenéis que meterle bastante dinero para dejarla bien para poder vivir ahí. También casa de 3 habitaciones que encontré por 198.000 euros. Todo lo demás ya va subiendo hacia arriba y obviamente según más nuevo esté la propiedad o recién reformado, recién pintado con muebles nuevos, más cara va a ser la propiedad aquí en esta zona. Por eso la gente tiende a invertir ese dinero para hacer la casa a su gusto. Y para alquiler no hay mucha cosa, sobre todo ahora es alquiler vacacional y la gente sinceramente no quiere arriesgarse, digámoslo así, y coger algo para alquiler
mejor dicho, alquilar algo para alguien, porque aún así son viviendas bastante caras, las hay, pero temen a que hayan impagos, a que la gente se vuelva pues un poco morosos en el sentido de que se vuelvan ocupas, que no paguen por el alquiler, así que no suelen hacerlo. Me encanta esta casa. Ese típico estilo tradicional, combinando madera, flores, plantas, es simplemente precioso. Y hay muchísimas así. Aquí tenéis los precios desde lo más barato que he podido encontrar para alquilar mensualmente de larga estancia. Obviamente para corta sería ya otro tema. Os voy a enseñar 3 propiedades. Lo más barato que encontré es por 1.350 euros, una casa de 3 habitaciones. Otra por 1.850, que es la siguiente en la lista, 2 habitaciones, pero más o menos igual de tamaño, solo que son más amplias. Y la casa más cara, que se considera lujo, ahora mismo aquí tiene 4 habitaciones y vale 5.000 euros. Por lo tanto, las opciones son poquísimas y como veis son muy caras. Obviamente las casas siguen hasta arriba del todo, casi hasta donde podéis ver. Es muy complicado subir hasta arriba, ahí no hay transporte público, aquí el transporte público va a través de la avenida principal, por lo tanto todo lo que es fuera de la avenida principal realmente tenéis que tener el coche, patinete eléctrico, una bicicleta o un scooter de movilidad reducida, lo que sea, para poder ir. Podéis ir andando, pero es muy complicado, sobre todo para gente mayor y niños, para subir todo este camino, subir y bajarlo varias veces al día. Así que tenedlo muy en cuenta. Aquí hemos llegado, es uno de los hoteles que hay también aquí subiendo un poquito hacia arriba de la montaña y están abiertos todo el año. En verano es más familiar, pero en invierno acogen sobre todo jubilados y programas de inserso, que es cuando vienen bastantes grupitos, pasar el invierno varias semanas o incluso un mes aquí en la zona. Pero aparte de algunos hoteles sueltos que hay, todo es zona residencial. Mirad qué preciosidad y qué tranquilidad, sobre todo. Obviamente os puede tocar algún vecino que pues, sea algo más ruidoso, pero todo normalmente se puede arreglar. Mirad, ahí enfrente tenemos uno que se vende también. Hay muchas propiedades que se venden aquí, así que todavía hay mucho donde elegir. Así es nuestro precioso pueblo turístico del Albir, cerquita de Benidorm. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. La mayoría de la gente que vive aquí trabaja sobre todo o aquí mismo en el Albir, básicamente en el sector servicios, en las tiendas, en supermercados, en los hoteles que hay aquí, viven del sector servicios y de turismo. O si no, trabajan en Benidorm, que es la ciudad más cercana. Algunos incluso vienen aquí a trabajar desde Alicante, lo que ya es mucho decir. Así que no es problema, el que quiere aquí encuentra trabajo. Obviamente siempre hay que tener papeles para ello, pero la gente vive, la gente trabaja, incluso en invierno en nuestra zona no para. Es diferente tipo de turismo, pero aún así la gente tiene bastante trabajo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Hemos pasado mucho calor, de hecho podéis ver que estoy roja. Nos vamos a ir a refugiarnos en nuestra piscina de casa, a refrescarnos, a beber agua fría y sobrellevar esta ola de calor aquí en España. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Os deseo una estupenda tarde o mañana, según en qué país y zona horaria estéis. Y nosotros nos vemos mañana en las últimas noticias desde España. Adiós.